Publica usted hoy en el periódico El Mundo de Madrid, titulado El resplandor del odio en la campaña de Donald Trump. Usted menciona ahí varios datos que por supuesto respaldan esa teoría, y además les quería preguntar también a los demás invitados al programa de hoy. Hay varias informaciones que usted menciona ahí, valdría la pena que las contara. A mí me llamó la atención, todas llaman la atención, pero una según la cual el 20% de los seguidores de Donald Trump, según un sondeo pedido por la revista The Economist, creen que haber abolido la esclavitud en Estados Unidos fue una mala idea. Hay que recordar que aquí hubo esclavitud hasta el año 1865. En 1861 empezó la guerra civil entre el bando de Abraham Lincoln, que por otra parte fue el fundador del Partido Republicano, o el primer presidente republicano, que quería la unión de todas las colonias en Estados Unidos, por una parte, y por otro lado el bando de las colonias del sur, que eran unas colonias esclavistas. La guerra al final la ganó Lincoln, que fue asesinado muy pocos días después, ayudado por el general Ulysses Grant, y a partir de 1865 se supone que aquí no hubo más esclavitud. La discriminación a los afroamericanos es otra cosa. ¿Por qué cree usted que ha resplandecido tanto el odio en esta campaña? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, esto yo creo que es una cuestión que entra un poco también dentro de la identidad de Estados Unidos. Es una cuestión también un poco para historiadores la pregunta que me estás formulando, pero yo creo que, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, en materia racial, yo creo que es el único país del mundo que ha tenido que tener una guerra civil para acabar con la esclavitud. En general, bueno, incluso puede decirse, hay países en los que todavía hoy en día se mantiene la esclavitud de forma más o menos encubierta, etcétera, pero el hecho de que Estados Unidos tuviera, aunque fuera hace 150 años, que tener una guerra civil, demuestra hasta qué punto es una cuestión complicada, digamos, que el propio país como nación tiene dificultades a la hora de solucionar. Y yo creo que Estados Unidos es un país que tiene unas tensiones más a nivel cultural, digamos, y a nivel social, muy marcadas y que siguen reflejando en parte las tensiones de la guerra de secesión, de la guerra civil. Es decir, si ahora mismo miras un mapa, sobre todo, por ejemplo, era muy impactante mirar el mapa de las elecciones del año 2004. Era donde ganaron los republicanos en 1860, antes de la guerra civil, ganaron los demócratas, que entonces eran el partido de la esclavitud, y viceversa, pero prácticamente de una manera literalmente matemática. No ha cambiado. Entonces Estados Unidos evidentemente es un país multirracial, es un país multicultural desde el principio, pero también es un país mucho más heterogéneo, yo creo, que lo que Estados Unidos muchas veces quiere admitir. Yo creo que la actitud hacia ese multiculturalismo es muy diferente según las regiones del país. Y bueno, yo creo que el sur de Estados Unidos es, pues sí, tiene una estructura económica, una cultura, una tradición, unos orígenes que son mucho más caribeños de lo que ellos piensan y como tal tienen muchas tensiones raciales. ¿Pero está alimentando ese odio la campaña de Donald Trump? Sí, yo creo que indirectamente sí. Es decir, yo creo que Donald Trump está mandando muchos mensajes, no necesariamente al racismo tradicional del Ku Klux Klan, etcétera, sino lo que ahora también se llama la derecha alternativa, la alternative right, que no es, digamos, por ejemplo, religiosa, pero sí es, por ejemplo, fuertemente xenófoba, fuertemente anti-inmigrante. Entonces, por ejemplo, es decir, el hecho de que la campaña de Trump diga no podemos permitirnos ser políticamente correctos. Cuando se habla de corrección política se está metiendo fundamentalmente la cuestión racial, claro, muy marcada. Sí. Es decir, en clave yo creo que lo está diciendo. Sebastián. Me parece muy bueno el artículo y el análisis. No hay duda que hay bolsones de este odio y es preocupante. Ha estado siempre ahí, como dice bien el artículo de Pablo, hubo un atentado de extrema derecha en el año 94 en Oklahoma City, que fue un atentado muy grande de terrorista. Al mismo tiempo, yo realmente tengo que decir, como americano nacido aquí, creo que es un país muy tolerante, muy abierto. El presidente es afroamericano, la fiscal general es afroamericana, el gobernador de Luisiana fueron hijo de migrantes indios que probablemente no hubieran sido permitidos ir al mismo baño hace unas décadas en Luisiana. Los emigrantes están bienvenidos de todas partes, hay una mezcla increíble, vas a California, vas a Florida, vas inclusive al profundo sur. Entonces yo creo que es un país, no conozco un país que está mejor integrado, más grande, más complejo, donde realmente puedes ver gente de todos los orígenes y todas las razas y todas las confesiones llegando muy lejos en todos los campos. Entonces
existe esta realidad fea, pero también es incuestionable que hemos ido mucho más lejos y a veces la cobertura y nuestro mismo discurso en Estados Unidos parece anclado en los años 70. Y si miramos la realidad, inclusive cuando hay, por ejemplo, tensiones raciales en las ciudades por un tiroteo donde muere un afroamericano, muchas veces es una ciudad donde el policía que lo mató fue también afroamericano y el jefe de policía es afroamericano. Entonces, creo que hay esta tensión, pero es mucho más compleja y muy balanceada por una gran tolerancia y progreso en este campo. Silvia Villar. Solo lo que dicen esos dos, o sea, me parece una pincelada profunda con raíces históricas y con la raíz, digamos, multicultural de Estados Unidos. Para mí el dato nuevo, o por lo menos el que me llama la atención en esta elección, es obviamente el discurso del odio. Hay una furia, una rabia que no se veía antes. O sea, se habla... Yo creo que la clave de lo de Trump es la nostalgia por un pasado que no sabemos si era así o lo estamos recordando de una manera muy idealista, y esto generalmente produce mucha rabia. La sensación de perdido, de pérdida, de recuperemos aquello. ¿Lo tuvimos? ¿Era así? ¿Lo podemos recuperar? Esa es la pregunta. Y Trump promete que sí, que podemos volver a ser grandes. Sí. Y el segundo dato, coincidiendo con esto, es que yo creo que el dato nuevo, o por lo menos el que surge después de la recesión del 2008 y cómo se recompuso eso, se ve muy claramente quién ganó y quién perdió en esa recuperación. Y me parece que los que sienten que perdieron son los blancos pobres, los blancos del medio, que básicamente se sienten amenazados. Yo creo que la clave está ahí. No hay que olvidar que por la mayor parte de la historia de este país el racismo ha sido política de Estado. Fue política de Estado durante la esclavitud y luego fue política de Estado durante las leyes Jim Crow, que fueron las leyes que segregaron a los negros de los blancos, principalmente en el sur de Estados Unidos. Ahora bien, como menciona Sebastián, ha habido muchísimas mejoras en los últimos 40 años. No recordemos que incluso hasta mediados de los años 90 el matrimonio interracial en algunos estados de Estados Unidos era prohibido. Ha habido muchísimos avances y particularmente en los últimos 8 años, el otro día estaba comentando con Silvia, en temas como el matrimonio igualitario y demás, se ha avanzado muchísimo. Pero toda revolución, ya vemos esto, una revolución de los derechos civiles, genera una contrarrevolución, una reacción. Y estamos viendo efectivamente una reacción de ciertos grupos que no les gusta estos cambios y que por lo tanto están apelando a este mensaje de odio. Donald Trump ha venido a atizar a estos grupos que hasta antes encontraban políticamente incorrecto salir a la luz y que ahora hay un candidato uno de los principales partidos políticos diciéndoles es políticamente correcto ventilar estos odios y ventilar estos puntos de vista.